El Señor les bendiga. Buenas tardes. Él nos permite llegar a ustedes por este medio en este día tan especial en el que la cristiandad a lo largo y ancho del mundo recuerda la crucifixión de nuestro amado Señor. Y es por eso que el día de hoy queremos tener este tiempo en el cual recordamos el inmenso sacrificio de nuestro Señor y Salvador, el pecado, ¿verdad? El día de hoy, obviamente, el mensaje va a estar relacionado con la crucifixión de Cristo y específicamente vamos a ver las últimas frases que Jesús dijo. Él dio unos mensajes desde la cruz y vamos a hablar precisamente de eso, mensajes desde la cruz. Ese es el título de nuestro mensaje el día de hoy, ¿verdad? Y tiene que ver con las frases que Jesús, las enseñanzas que Jesús pronunció desde allí, desde la cruz del Calvario. Hay muchos discursos de Jesús en el Nuevo Testamento, hay muchos sermones de Jesús en el Nuevo Testamento, el Sermón del Monte y otros. Y muchas veces no nos damos cuenta, no nos percatamos de estos importantes mensajes que el Señor nos dio desde allí, desde la cruz. Me gustaría que antes de comenzar este mensaje tuviéramos un momento de oración para pedir al Espíritu Santo que Él nos guíe a toda verdad y que nos bendiga en este tiempo. Amado Dios, te damos gloria y la honra que tú mereces y pedimos, Señor, en esta hora que tú nos perdones de nuestros pecados, que tú nos limpies, que tú nos santifiques. Señor, que en esta hora podamos tener una plena comunión contigo. Pedimos que el Espíritu Santo esté obrando en nuestros corazones y esté redarguyéndonos de todo pecado para poder traer ante ti esos pecados, poder confesarlos, Señor. Porque como dice tu palabra, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Y en esta hora, ese es nuestro anhelo. Queremos estar en santidad delante de ti y rogamos, Señor, que tu Espíritu prepare nuestras mentes, nuestros corazones y que el día de hoy, Señor, la venida de tu palabra, ella sea un banquete espiritual, Señor, que a través de ella tú nos alimentes nuestro espíritu, nos transformes a la imagen de tu amado Hijo, Señor, y que al mismo tiempo recordemos el inmenso sacrificio que Él estuvo dispuesto a pagar por nuestra redención. Señor, que haya gratitud, que haya devoción, que haya adoración en nuestros corazones. Y solamente, Señor, esa gloria que tú mereces sale de un corazón que reconoce la inmensidad de su pecado y la enormidad del amor que tú has derramado en nosotros a través de Jesucristo, tu amado Hijo, quien murió en una cruz por nuestros pecados. Oramos que tu Espíritu, Señor, nos ilumine y nos lleve a toda verdad. Y damos gloria y honra y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Amado, ¿alguna vez has experimentado una situación en la que parecía que todo estaba perdido y que no había solución? ¿Alguna vez has estado en una circunstancia difícil en la cual pensaste que todo había acabado? Quizás te diagnosticaron una enfermedad terrible, quizás has perdido el trabajo y con eso estás en peligro de perder tu casa, perder todo lo que has ganado, ¿verdad? Hay momentos como eso en la vida de cada uno de nosotros. Y sin dudas, esa fue la experiencia de los discípulos aquel viernes. Al ver a Jesús en la cruz, todas las esperanzas que ellos tenían se verían frustradas. Recordemos que nuestro Señor fue crucificado el viernes a eso de las 9 de la mañana y que Él permaneció en la cruz hasta las 3 de la tarde. Y desde su cruz, estando allí en la cruz, Jesús nos dio 7 importantes enseñanzas. 7 importantes enseñanzas. Y vamos a ver esas enseñanzas no en un solo pasaje bíblico, sino que en varios pasajes bíblicos, porque están de hecho en varios de los evangelios, ¿verdad? Y su primera enseñanza la encontramos en Lucas 23:34. Lucas 23:34 contiene el primer mensaje de Jesús desde la cruz. Y esta enseñanza, este mensaje, está relacionado con el perdón. El perdón. Las enseñanzas de Jesús sobre el perdón no tienen paralelo en ninguna otra religión o ninguna otra filosofía. Cuando Pedro, el apóstol Pedro, en una ocasión
le preguntó al Señor en Mateo 18:21, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Él pensaba que estaba siendo piadoso. Él pensaba que estaba honrando a Dios. El apóstol pensaba que estaba siendo incluso súper misericordioso. Pues los rabinos enseñaban que el límite para perdonar eran 3 ocasiones. Pero en el verso 22 Jesús les dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y la respuesta de Jesús implica que no hay un límite para el perdón y que debemos hacerlo cuantas veces sea necesario. O sea, usted no debe ir contando e ir multiplicando 7 por 7. Y no. Implica que no hay un límite para el perdón. Debemos perdonar a aquellos que nos ofenden cuantas veces sea necesario. Ahora, ¿alguna vez tú has escuchado la frase, tus hechos hablan más fuerte que tus palabras? Nos recuerdan las enseñanzas de Santiago, cuando dijo en Santiago 2:26 que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Es fácil hablar sobre el perdón, pero es muy difícil perdonar. El doctor John MacArthur, hablando sobre lo ocurrido en la crucifixión, tituló estos acontecimientos la comedia del Calvario. La comedia del Calvario. Su punto es que Jesús se había convertido en un objeto de burla y de escarnio para todos. Los soldados romanos simularon una coronación. Vemos en Juan 19, versos 2 y 3, que dice, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Y Mateo nos dice en Mateo 27:41 que también los principales sacerdotes estaban escarneciéndoles con los escribas y los fariseos y los ancianos. O sea, en este momento Jesús se convirtió en un objeto de burla, de escarnio. Fue abofeteado, escupido. La pregunta es, ¿cómo reaccionaríamos tú y yo en circunstancias como esta? ¿Cómo reaccionaríamos tú y yo hacia aquellos que nos tratan de esta manera? Quizás tú y yo seríamos como los hijos del trueno, ¿verdad? Y diríamos, Señor, consúmelos con fuego del cielo. ¿Sabes cuáles fueron las palabras de Jesús? Lucas 23:34. Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquellas personas que se estaban burlando del Señor no eran conscientes de la magnitud de su blasfemia. Ellos se estaban burlando del Señor de la gloria, del Creador del universo, del Dios encarnado, del Mesías, del único y verdadero Redentor. Sin embargo, en estos versos Jesús nos dio un ejemplo de la magnífica compasión de la gracia divina. Él nos dio un ejemplo de cómo debemos perdonar los cristianos. Frecuentemente escucho a personas y frecuentemente escucho a muchos cristianos decir, nunca podré perdonar a esta persona. Esta persona no merece mi perdón. Jamás lo perdonaré. Recuerda, si eres cristiano, recuerda las enseñanzas del Señor. El Señor nos dijo en Mateo 5:44 al 45, amad
a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y los persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Jesús no solamente habló sobre el perdón, sino que Él nos dio el ejemplo. Nos dio el ejemplo. Quiero aclarar que las palabras de Jesús no implican que Jesús perdonó todos los pecados de aquellos que estaban frente a Él. Eso no es lo que Él dijo. ¿Ok? Jesús simplemente estaba pidiendo al Padre que no les tuviera en cuenta aquella ignorancia. Ellos no reconocieron a Jesús como el Mesías. Ahora, el punto que quiero hacer aquí, amado hermano, en primer lugar, la primera enseñanza de Jesús aquí es sobre el perdón. Y el punto que quiero hacer aquí es que el perdón no es una opción para los cristianos. No es una opción. Usted y yo debemos aprender a perdonar como Jesús lo hizo. Si usted piensa que lo que le hicieron, la herida que le hicieron fue muy profunda, no creo que nada que alguien le haya hecho a usted sea tan terrible como la herida que aquellas personas le hicieron a Jesús. Y si Él fue capaz de perdonar y nos dio ese ejemplo, ¿qué queda para nosotros? Debemos aprender a perdonar, así como Dios nos ha perdonado. Como Dios nos ha perdonado. Y ahora vamos a ver en segundo lugar un ejemplo práctico del perdón divino. ¿Ok? Pero aquí va mucho más de un simple perdón por una falta, sino que se refiere al perdón salvífico, al perdón de Dios que salva a los pecadores. La Biblia nos dice que Jesús, el día que Él fue crucificado, estaba junto a dos malhechores. Esto había sido profetizado, ¿verdad? Isaías 53, 12. Y se nos dice en Lucas 23, 39 al 43, y uno de los malhechores que estaba colgando le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. La ironía es que aquellos malhechores se estaban burlando de Jesús, porque según ellos, Él no podía salvarse a sí mismo. Ellos no podían entender que al no salvarse a sí mismo, que al permanecer en aquella cruz, Jesús traería salvación a muchos. Pero al transcurrir de las horas, la actitud de uno de aquellos malhechores cambió. Y cuando uno empezó otra vez a burlarse de Jesús, se nos dice en el verso 40, respondió el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La experiencia de este hombre evidencia el milagro divino de la salvación. El milagro divino de la salvación. Contra toda lógica, la actitud de este hombre hacia Cristo cambió. En primer lugar, su conciencia fue conmovida y manifestó su temor de Dios. En el verso 40 dice: ¿ni aún temes tú a Dios? En segundo lugar, él reconoció abiertamente su culpa, su pecado. En el verso 41 dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. En tercer lugar, él declaró la justicia de Cristo
y clamó a él por salvación. Fíjense que él dijo, ningún mal hizo. Y después clamó por salvación diciéndole, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Una declaración que es una clara evidencia de que este malhechor reconoció a Jesús como el Mesías, el único que podría brindarle salvación, y le pidió que le permitiera entrar, formar parte del reino de Dios. Su cambio de actitud evidencia la obra de convicción del Espíritu Santo en su corazón. Evidencia que hubo una transformación en él. Y ahora escucha la respuesta de Jesús a esta insólita petición en Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le asegura que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Y el paraíso es un sinónimo del cielo. Cuando Pablo escribió su experiencia personal en 2 Corintios capítulo 12, versos 2 al 5, él dijo que él fue arrebatado hasta el tercer cielo, en el verso 2. Y luego en el verso 4 él dijo que fue arrebatado al paraíso. O sea, el tercer cielo es la morada de Dios, es la presencia de Dios. Este malhechor era un criminal. Este hombre era un criminal. En Mateo 27:38 se nos dice que eran ladrones. Y el término griego utilizado allí significa ladrón, bandido, salteador, uno que asalta abiertamente y con violencia. ¿Ok? Con violencia. Ahora, el punto es que este malhechor, sin dudas, merecía ir al infierno. Sin embargo, al poner su fe en Cristo, recibió la promesa de salvación. Pues como afirma la Escritura en Romanos 1:17, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En Cristo hay poder para salvar. ¿Ok? Y la Biblia nos dice en Romanos 1:17, en Gálatas 3:11 y en Hebreos 10:38, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa? Solo la fe puede salvar. Solo a través de la fe recibimos la salvación. La homilía de las buenas obras de la Iglesia de Inglaterra cita a Juan Crisóstomo diciendo, yo puedo mostrar a un hombre que por la fe sin obras vivió y fue al cielo. Pero sin fe el hombre nunca tuvo vida. El ladrón que fue colgado junto a Cristo solo creyó y el Dios misericordioso lo justificó. Para alcanzar la salvación no hacen falta las obras. Somos salvos solo por gracia, solo por fe y solo por Cristo. Es un regalo, es un don que Dios nos da. Y eso fue lo que este hombre entendió en este momento crítico. La experiencia de este hombre demuestra en primer lugar que la salvación se recibe solo por fe y que no hay ninguna obra que nosotros podamos hacer que nos haga merecedores de la salvación. Y aquí hay muchas personas que se confunden porque al leer Santiago se habla sobre la importancia de las obras. Pero lo que Santiago lo está enseñando, amado hermano, no es que las obras salvan, sino lo que está enseñando es que las obras evidencian que hay una fe genuina en nuestros corazones. Evidencian la verdad de que nuestros corazones han sido regenerados y transformados. La Biblia es clara al enfatizar que ninguna buena obra
es suficiente para salvar. Isaías 64:6 dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. La Biblia también evidencia a través de la enseñanza, la experiencia de este hombre, es que no hay un lugar de transición. Nadie va a un lugar de transición. No existe un purgatorio. La enseñanza bíblica es clara que cuando una persona muere, va o a la presencia de Dios o al castigo eterno. En la parábola del rico y Lázaro, Jesús dejó eso muy claro, Lucas 16, 20 al 25. El pobre fue al seno de Abraham, al paraíso, a la presencia de Dios. El rico fue al castigo eterno. Pero para los cristianos, Pablo dijo en 2 Corintios 5, 6 y 8, que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. En el mismo instante que un cristiano fallece, inmediatamente va a la presencia del Señor, al gozo eterno, al gozo eterno. La tercera enseñanza, el tercer mensaje de Jesús es sobre el amor filial, sobre el amor filial. Específicamente Jesús nos enseña aquí algo que en la Biblia Dios mandó, el mandato que tenemos de parte de Dios a honrar a nuestros padres en Éxodo 20:12, Deuteronomio 5:16. Se nos dice en Juan 19, versos 26 al 27, Juan 19, versos 26 al 27, que cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Recordemos que a los pies de la cruz estaba María, la mujer que fue escogida por Dios para traer a su hijo al mundo. A estas alturas, el relato bíblico da evidencias, demuestra que María debía estar ya obviamente en un estado de viudez. Y siendo Jesús el hermano mayor, él debía hacerse cargo de ella. Y aunque tanto la Biblia como la tradición nos demuestra que Jesús tenía varios medios hermanos, usted puede ver en Mateo 13, 55 al 56, se nos dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llaman su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Menciona 4 hermanos varones. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? La tradición judía dice que tenía 3 hermanas hembras. Ahora, siendo Jesús el hermano mayor, le correspondería a él asumir el cuidado de su madre. Recordemos que sus medios hermanos no creyeron en él. Usted puede ver eso en Juan 7, 5. O sea, no creyeron en él hasta después de la resurrección. Y debido a que su ministerio terrenal estaba llegando a su fin, a partir de aquel momento, María necesitaría a otra persona que velara por ella. Y es por eso que en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, un sufrimiento terrible, Jesús mira y ve allí a María y le dice: mujer, he ahí tu hijo. Quiero que sepan que el término mujer no es en absoluto peyorativo, no significa que él la estaba denigrando, y por el contrario es un término de respeto. Su gesto evidencia que él amaba profundamente a María, porque aún en medio de su dolor y sufrimiento, en medio de sus circunstancias, estaba preocupado por su bienestar y la honró al ponerla al cuidado del apóstol Juan. Puso a Juan a cargo de María. Él debía asumir aquella inmensa responsabilidad. La cuarta enseñanza de Jesús, el cuarto mensaje de Jesús, es sobre el desamparo divino.
el desamparo divino. Se nos dice en Mateo 27, 46. Mateo 27, 46, dice la Escritura, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La hora novena son las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde. A esa hora ocurrió un evento inexplicable. Mateo explica que el término Elí, en el que Marcos utilizó la forma aramea Eloi, en Marcos 15:34, significa Dios mío. Y que lama sabactani significa ¿por qué me has abandonado? Jesús estaba citando aquí las palabras del Salmo 22:1. Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? En este contexto, Jesús estaba sufriendo por primera y única vez el desamparo divino. Y me gustaría aclarar aquí que esta separación no fue en naturaleza, no fue en esencia, no fue en sustancia. Dios es una unidad indivisible. Dios es una unidad indivisible. Cristo en ningún sentido ni grado dejó de existir como Dios o como miembro de la Trinidad. Eso es importante que lo entendamos. Esta era una separación legal o judicial, no física. Cristo no dejó de ser el Hijo de Dios. Pero en aquellos momentos, por primera y única vez, Jesús no disfrutaba de la comunión íntima con el Padre. Es la única ocasión en que Jesús no se dirige a Dios como su Padre, ya que en aquel momento Él estaba cargando sobre sí nuestros pecados. Como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Cristo, el Santo, el Hijo de Dios, el Perfecto, por nosotros lo hizo pecado. El Padre estaba tratando en ese momento a Cristo como si hubiera cometido todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que en Cristo fuéramos justificados ante el Padre y pudiéramos tener acceso a Él y pudiéramos ser reconciliados con Él. El Hijo estaba cargando sobre sí el pecado de todos aquellos que alcanzarían la salvación. Y en ese instante estaba sufriendo el desamparo del Padre. Esta fue una experiencia agonizante para Cristo. Aquel cuya relación con el Padre era una de perfecto amor, de perfecta comunión, una comunión íntima e ininterrumpida. Cristo experimentó este desamparo por ti y por mí, para que tú y yo no tengamos que experimentar una eterna separación de Dios. Este es un misterio tan grande, tan profundo, que los historiadores afirman que Martín Lutero se recluyó durante mucho tiempo tratando de entenderlo y que regresó tan confuso como cuando empezó. En el Calvario, la ira del Padre fue saciada sobre su Hijo Santo, su Hijo sin pecado. Porque aquella era la única manera de traer salvación a favor de cada uno de los creyentes. Como dice la Escritura en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Jesús era el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. Solo Cristo podía quitar el pecado. Y Él sufrió este desamparo para que tú y yo no tengamos que sufrirlo. La quinta enseñanza de Jesús, su quinto mensaje está relacionado con la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Se nos dice en Juan 19:28, después de esto, Juan 19:28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Estas palabras evidencian el infinito amor de Cristo hacia nosotros y su absoluto compromiso de completar nuestra salvación. Todo estaba consumado. En medio del dolor físico, en medio del dolor moral, en medio del dolor espiritual, en medio de una angustia sin paralelo y sin precedente, como afirma Juan Calvino, y sin embargo nos desea ser liberado de ello, hasta que la justicia de Dios haya sido satisfecha y hasta que haya hecho una perfecta expiación. O sea, Jesús dijo, para que la Escritura se cumpliese. O sea, Él estaba cumpliendo las profecías, aún en medio de aquellas circunstancias. Y Él dijo, para cumplir la Escritura, tengo sed. Vemos eso en Mateo 27:34. Vemos que Jesús se negó a beber una especie de droga que le ofrecían a las personas que habían sido crucificadas. Sus palabras aquí ahora demuestran que Él estaba plenamente consciente y enfocado en cumplir todas las profecías. Cada detalle profético dado en el Salmo 69. Ahora, lo increíble aquí, amado hermano, es que aquel que había dicho en Juan 7, 37, 38, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquel que vino a saciar nuestra sed espiritual. Y Jesús es el único que puede saciar la sed espiritual de los seres humanos. No hay otro como Él. Sin embargo, cuando Él tuvo sed en aquel instante crítico, se nos dice en Juan 19:29, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. O sea, le dieron a beber vinagre. Sin saberlo, los soldados romanos estaban cumpliendo otra profecía dada en el Salmo 69:21. Dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Aquí vemos cómo Dios en su soberanía estaba haciendo que las profecías se cumplieran aún por parte de aquellos que ni siquiera estaban conscientes de aquellas profecías. Así que este evento evidencia la soberanía de Dios y su absoluto control sobre cada circunstancia. La sexta enseñanza, el sexto mensaje de Jesús está relacionado con la consumación de la salvación. La consumación de la salvación. Veamos en Juan 19, verso 30, se nos dice, Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Esta palabra está en el presente en el griego. El término tetelestai, de teleo, significa acabar, llevar a su fin. El término telos significa fin. Significa no meramente acabar una cosa, sino que significa llevarla a su plenitud, culminarla. El punto que Jesús hizo aquí es que Él no haría posible la salvación, sino que Él haría real, efectiva. Él redimió eficazmente a todos aquellos por los cuales Él había venido a morir. Él consumó la salvación, la hizo real.
la completó. Como nos dice el autor de Hebreos en Hebreos 10, 12 al 15, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, recuerde, no podemos ofrecer nuevos sacrificios. Cristo nunca más va a ser ofrecido en sacrificio. La misa es un sacrificio de Cristo. Nosotros no creemos en más sacrificios. La Escritura es clara cuando dice que habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. Dice el verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Wow. Wow. Esta palabra implica que Jesús pagó en su totalidad la deuda de todos aquellos que creerían en Él. Su deuda está saldada. Su salvación está asegurada. Aquellos que el Padre escogió fue aquellos que el Hijo redimió, y es a esos a quien el Espíritu Santo aplicará la salvación. No hacen falta más sacrificios. Cuando tú haces un sacrificio para ganar el amor de Dios, constituye una afrenta a Cristo, a su obra consumada en la cruz del Calvario. Y es como si estuvieras diciendo que su sacrificio en aquella cruz no fue suficiente, que su sangre no tiene valor y que su obra no fue consumada, que todo lo que él hizo fue un fracaso. En la cruz, Cristo deja claro que la salvación está consumada, la salvación de todos aquellos por los cuales Él murió está consumada. Y su séptima enseñanza, su séptima y última enseñanza, también tiene que ver con su soberanía. Lucas 23:46 dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús cita aquí el Salmo 31:5. Usualmente la muerte de las personas que eran crucificadas era muy lenta. De hecho, había algunos casos, hay evidencias históricas de que había algunos casos que habían personas que permanecían en la cruz por varios días. Era una lenta agonía. Pero este pasaje demuestra que en su soberanía Jesús estaba en control de cada circunstancia. Y que en este momento Él decidió entregar su alma. ¿Recuerda sus palabras de Juan 10, 17 al 18? ¿Recuerda sus palabras en aquel momento cuando Él estaba enseñando a sus discípulos? Y le dijo, por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para poder volverla a tomar. En aquel momento Jesús entregó el espíritu humano. Jesús decidió, todo está terminado, todo está consumado, es hora. Y entregó su espíritu. Este es un mensaje importante para nosotros. Es un mensaje importante para nosotros. Nuestro peor enemigo sin duda es la muerte. Es el enemigo al que todo ser humano teme. Pero recordemos las palabras de Jesús en Juan 11, 25 al 27. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Estas palabras fueron dirigidas, recuerden, cuando Lázaro había muerto a una de sus hermanas. ¿Ok? Cuando piensas que todo está perdido, cuando creas que ya no hay esperanza, aún si te han diagnosticado con el coronavirus, recuerda que nuestro peor enemigo, que es la muerte, ya ha sido
derrotada por Cristo en la cruz del Calvario. Pues la Biblia nos enseña que Jesús no quedó en la cruz, tampoco quedó en la tumba, sino que el primer día de la semana Él resucitó. Y esa resurrección garantiza una promesa que Él dio a sus discípulos en Juan 14, 2 al 7, cuando Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es el camino a Dios. Cristo es el único que puede darnos salvación y vida eterna. Cristo fue a la cruz del Calvario para redimirnos, comprarnos de todo pecado y reconciliarnos con el Padre. Y el día de hoy recordamos ese inmenso sacrificio de nuestro Señor. Y vamos a hacerlo al participar de una de las ordenanzas que Él nos dio. Una ordenanza que sin dudas es de las más importantes para la iglesia. En 1 Corintios capítulo 11, versos 23 en adelante, vemos al apóstol Pablo hablando sobre la cena. Pero antes de participar de la cena, me gustaría que viéramos lo que dicen los versos 27 en adelante. Él nos hace una advertencia en primer lugar. Y dice: de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Antes de compartir la cena, quiero dar unos segundos para que usted nuevamente medite en su corazón y medite en esta advertencia que nos hace el apóstol Pablo. Y si hay algún pecado en nuestro corazón, es un buen momento para venir ante el Señor y confesarlo, porque es la única manera en que vamos a poder tomar la cena de una manera digna y honrar a aquel que dio su vida en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Les invito a comer del pan, recordando que Cristo dio su cuerpo fue molido en la cruz del Calvario por amor a nosotros para nuestra redención. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria
de mí. Bebamos de la copa recordando que Cristo dio su preciosa sangre en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados. Así pues, todas las veces que comen de este pan y beben de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Les invito a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias. Gracias por el sacrificio inmenso que Cristo hizo en la cruz del Calvario a favor nuestro. Gracias porque no hay nada que podamos hacer para pagar ese sacrificio. Señor, solo nos queda entregarte nuestras vidas en devoción. Señor, solo nos queda imitar tu ejemplo. Imitar tu ejemplo de obediencia perfecta al Padre. Imitar tu ejemplo al perdonar a otro. Imitar tu ejemplo, Señor, al proclamar tu palabra. Al servir a los hermanos. Al obedecer los mandatos que tú nos has dado, Señor. En un tiempo como este en que hay tanta necesidad, ayúdanos, Señor, a serte fieles. Ayúdanos a rememorar que tú viniste a la tierra, te humillaste hasta lo sumo y fuiste a la cruz para salvarnos, para redimirnos. Señor, a nosotros que no valíamos nada, a nosotros que somos pecadores, tu sangre preciosa fue derramada, tu cuerpo fue quebrantado, fue desfigurado para darnos salvación. Señor, ayúdanos a ser agradecidos, Señor, que haya un corazón agradecido de nuestra parte, que haya gratitud genuina, que haya humillación de tu pueblo en este tiempo y que haya un reconocimiento de lo que es la verdadera salvación en Cristo, Señor. Te damos gracias por esa preciosa sangre y por ese sacrificio inmenso por el cual hoy podemos clamar, Abba Padre, podemos tener comunión. Y te damos toda la gloria, toda la honra que tú mereces, Señor. Y pedimos, Señor, que tú bendigas a tus hijos, tu pueblo, donde quiera que ellos estén. Ruego que el amor de Dios el Padre, que la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.